Florencia, ¿me escuchan? Moreno, perdón. Siempre le digo Morales por Moreno. El equipo, ¿cómo están? Bien. Bueno, discúlpeme, porque yo lo confundo siempre, no es con usted. Todos los Morales le digo Moreno y a todos los Morenos le digo Morales, si tengo que apelar a mi memoria. Si lo leo o no. No, yo soy Moreno. ¿Usted siempre acuérdese de Mariano o sí, me acuerdo. de Tato? Perito Moreno? Del perrito Moreno. El perrito Moreno también. Sí. Y del otro lado, de la otra línea, desde Buenos Aires, está Raúl Tuni Colman. Raúl, ¿me escucha? Sí, buen día. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Ahí te vamos a dejar con Florencia. Yo te saludo, Emilio Vera Sousa. Alguna vez nos tocó trabajar juntos con el Cristian Alarcón, cuando hacíamos algunas cosas con Página 12. Y alguna... ¿Y están en libertad? Y estamos en libertad todavía. Libertad, libertador. La justicia está demorada. Sí. Bueno, esas cosas suceden, ¿no? Pero ya prescribió todo, Tuni. Ah, bueno. Un crack, Cristian Alarcón. Y qué compañerazo, ¿no? Seguro que sos crack. Bueno, un abrazo. Te dejo en conversación con Florencia. Bueno, día, Raúl, muchas gracias. Hola, Florencia. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Bueno, te llamamos para poner en contexto a la audiencia. El 11 de diciembre la Cámara de Mar del Plata confirmó parcialmente el procesamiento del fiscal Stornelli por dos casos en realidad, que es los hechos conocidos como Castañón y Ubeira, y se quitó, digamos, se absolvió a el periodista Daniel Santoro. Nosotros sabemos que vos sos un especialista en este tema, tanto en la causa Cuadernos como en la causa por espionaje ilegal que inicia el juez Ramos Padilla, que involucra tanto a periodistas como sectores políticos y, bueno, en este caso también el Poder Judicial con el fiscal Stornelli. ¿Podrías comentarnos qué significa este procesamiento parcial en estos dos casos concretos y qué deja fuera la Cámara Federal de Mar del Plata respecto a lo planteado anteriormente por el juez Ramos Padilla? Bueno, son muchas cosas, pero vamos a tratar de ir aclarando. Las dos cosas que la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó es, una, que el fiscal Carlos Stornelli le pidió a un abogado que le hiciera una cámara oculta a otro abogado. Ese otro abogado, José Manuel Ubeira, estaba por recibir en su despacho a Leonardo Fariña, el arrepentido, y estaba el rumor de que Leonardo Fariña quería pactar desarrepentirse, es decir, cambiar su versión. Entonces Stornelli le hizo una operación de espionaje, o quería hacerle una operación de espionaje a José Manuel Ubeira. Para eso utilizó o quería utilizar a un abogado que era una especie de socio de Marcelo D'Alessio para hacerle esa cámara oculta. O sea, una cosa que además de éticamente ser una vergüenza, era espionaje ilegal. El segundo hecho que confirma la Cámara de Mar del Plata es que Stornelli puso a D'Alessio a investigar al ex marido de su actual esposa, es decir, una cosa personal, de persecución personal, pero la Cámara no trata ahí una cosa que yo creo que era gravísima, que es que entre Stornelli y D'Alessio hablan incluso de colocarle droga en una valija a Jorge Castañón, que era, insisto, el ex marido de la actual esposa de Stornelli. Entonces, esas son las dos cosas que confirman. Las cosas que no confirman, quiero aclarar lo siguiente, no es que lo absuelven, tampoco a Santoro lo absuelven de nada. Lo que dictan es una falta de mérito. Le dicen al juez, al que elogian en la resolución, siga investigando. Con esto que usted tiene no es suficiente para procesarlo, pero no lo absuelven para nada. Santoro pedía la absolución y Stornelli pedía la absolución, pero la Cámara no lo absuelve. La Cámara dice falta de mérito, que significa por ahora no tenemos elementos como para absolverte, tampoco para procesarte,
Por lo tanto, le decimos al juez que lo siga investigando. No sé si se entiende. Se entiende. Raúl, también Stornelli testificó en diciembre, había costado mucho que él fuera a testificar. ¿Podrías comentarnos un poco cuál fue su testimonio, cómo justificó este tipo de delitos siendo un juez federal? Sí, él lo que es lo mismo que dice Santoro, ¿no? Que D'Alessio lo engañó, que en todo esto él estuvo engañado, que él no tuvo ninguna intencionalidad, que no hay dolo, no hay intención, y que en verdad D'Alessio fue engañado. Una cosa que hace la Cámara es dividir los hechos, son 8 hechos en total, y entonces con esa táctica como que le quitan lo que es el conjunto. Es decir, no es que pasaron todas cosas aisladas. Si vos mirás todo eso, hay como una asociación con D'Alessio, hay como un equipo con D'Alessio en el cual hay, por ejemplo, para darles un ejemplo, agarran a un directivo de la petrolera venezolana que se llama PDVSA. Entonces, D'Alessio lo aprieta a ese directivo. Lo empieza a apretar y le dice, mirá, si vos no vas a declarar ante Stornelli, te vamos a armar otra causa judicial y te vamos a poner contra las cuerdas. Y si Perdón, no ¿lo aprieta bajo órdenes de quién? ¿Cómo? Lo aprieta al dirigente, al funcionario de PDVSA, lo aprieta bajo órdenes de quién, del poder político. Y bueno, todo el tiempo con D'Alessio está la idea de que su punta, digamos, su conexión, y eso lo dice el juez, era con la Agencia Federal de Inteligencia del macrismo, digamos. Y para eso, como intermediario, tenía 2 comisarios que estaban vinculados con la Agencia Federal de Inteligencia. Entonces, entonces básicamente lo apretan a este hombre de PDVSA. ¿Y qué dice la Cámara? Y bueno, el que quería contar su versión era el propio gerente de PDVSA, que se llama Gonzalo Brusadobat, y entonces, bueno, ahí no participa del apriete Stornelli. Entonces, ¿me entendés? Como que le rebajan su participación en cada uno de los casos, pero no toman que hay un conjunto en el cual él actúa en tándem con Marcelo D'Alessio. Raúl, buen día, Ariel Robert lo saluda. ¿Cómo va? ¿Cómo está? A propósito de este caso y lo de Santoro, que lo hablábamos con algunos abogados hace poco, con el abogado inclusive de Cristina Fernández de Kirchner, que él soslayaba un poco, decía, bueno, pero a Santoro, ¿quién le cree? Y sin embargo vuelve a ser tapa en Clarín, digo que más allá de que no tiene la circulación que pudo tener hace algunos años atrás, pero sabemos que tiene peso, ¿no? Y el caso de Santoro es muy complicado, es muy complicado de defender, porque claramente él hizo a través de la pantalla, no solamente de sus notas en Clarín, de la pantalla de América en su momento, en su participación en el programa Animales Sueltos, inclusive alteró un nombre como para mandar un metamensaje. Eso está absolutamente probado, ¿no? Totalmente probado, 2 días seguidos, además. Entonces la Cámara dice, bueno, se equivocó. Cometió un error, se equivocó. Una pifia de esas, no, usted que es periodista, una pifia de esas no se comete, y menos 2 días seguidos, y menos en un canal abierto, digo. No es involuntario. No, y además, ese mismo día, D'Alessio llama en este caso era Mario Cifuentes, un empresario al que lo estaban apretando, al que D'Alessio lo estaba apretando. Quiero aclarar lo siguiente, y en eso hasta el juez de Dolores decía lo mismo. No es que Santoro participó de una extorsión por plata. Él participaba por un tema político. Querían apretarlo a Cifuentes para que se arrepintiera. Es decir, todo el objetivo de Santoro era siempre político. Brusadobat que declare contra
PDVSA. En el GNL, en el gas natural licuado, que declare contra Cristina. Es decir, todo el objetivo era esencialmente político. Bueno, pero es una extorsión al fin, digo, más allá del propósito. Sí, desde ya que el propósito en realidad es peor que si fuese nada más que pecuniario, digo, ¿no? Correcto. Porque es institucional, es de un daño institucional enorme. Sin duda. Entonces lo apretan a Mario Cifuentes, pero D'Alessio sí para sacarle plata, para sacarle $1.200.000. Entonces D'Alessio le dice a Cifuentes, mira, hoy escuchá Animales Sueltos, claro, y hay que te van a mandar un mensaje. Y entonces, en lugar de mencionar una empresa brasileña, menciona OPS, que es la empresa de Cifuentes, en 2 días consecutivos. Y además Clarín publica una nota sobre el departamento en Brasil, que tiene que ver con Lula da Silva, y dice, ese departamento valía $600.000. Y en cambio, en Animales Sueltos, Daniel Santoro dice, ese departamento vale $1.200.000. Claro, que era la cifra que le pedían. Que le querían sacar a Cifuentes. Por eso es muy difícil. Hay mucho elemento. Esta falta, recuérdenos la figura que le han dado a Santoro, la verdad que es bastante raro. Agarrada de los pelos. Tony, la ley del arrepentido aparte dice que tiene que ser filmado y tiene que haber un testimonio grabado en forma de video o de audio, y en estos casos parece que no lo hay, ¿no? Bueno, acá se cruza con la causa de los cuadernos esencialmente en lo del gas natural licuado, donde quien declara, y esto también yo creo que está mal decidido, ese respecto de Stornelli. D'Alessio va a lo de Stornelli y dice, yo recibí información anónima, y declara, porque la causa sobre gas natural licuado estaba en crisis completa porque se descubrió una truchada totalmente grotesca en el peritaje, en la pericia. Entonces tratan de salvar la causa con un testimonio. ¿Qué testimonio? El de D'Alessio, es decir, del abogado trucho. ¿Y qué corrió? ¿Y qué ocurrió? Que D'Alessio declara de que le llegó información a través de un anónimo. Y está claro que eso no era un anónimo, que era él mismo el que estaba declarando. Y sin embargo, se ocultó su testimonio durante más de un mes. Bueno, todas esas maniobras se las perdonan todas a Stornelli. Raúl, yo tengo 2 preguntas vinculadas, ¿no? Una, bueno, D'Alessio también declaró hace poco tiempo también de una entrevista en Radio 10 y dijo, bueno, que él también había sido engañado, que él también estaba sufriendo toda esta situación y demás. Es decir, dice que él mismo también fue extorsionado, lo mismo que declara Stornelli, pero además de eso, y dice él aparte que si él declarara se caen las causas se cae la causa de los cuadernos y se caen las causas contra Cristina. Eso por un lado, pero a la vez la pregunta vinculada es, bueno, ¿cómo empieza todo esto, no? ¿Cómo empieza la relación, la vinculación Stornelli, Santoro, D'Alessio? O sea, ¿cuál es la raíz de todo esto? ¿Por qué? ¿Cómo se contactan? ¿Cuál es el motivo que hace que esto comience? Para que el público entienda, en general, ahí había un grupito que hacía espionaje ilegal vinculado a la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Cómo empieza todo esto? Que el grupito empieza a extorsionar, a sacar plata. Es decir, lo extorsionan a Echeves, al empresario Pedro Echeves, empiezan a extorsionar a Mario Cifuentes, y entonces estos empresarios se empiezan a poner en movimiento para denunciarlos y para juntar pruebas contra ellos. Este es el fondo de la cuestión. ¿Cómo es que D'Alessio accede a buena parte de las cosas? Es porque Santoro se lo presenta a Stornelli, se lo presenta a otro juez que se llama Aginsky, es decir, él, una llave de entrada fue Santoro. Ahora, Raúl, y otra consulta a propósito. Una corporación como Clarín, Grupo Clarín,
no le presta la tapa de un diario, de su diario, a alguien si no tiene no solamente un acuerdo, sino una intención idéntica, ¿no? Primero, Santoro es Clarín. Es decir, no solo es Clarín, es además Fopea, salen todos en su defensa. Es muy impresionante si uno lee el fallo de la Cámara de Mar del Plata. El fiscal, que se llama Petigiani, lo defiende a Santoro. Es decir, el fiscal que su trabajo es acusar, lo defiende a Santoro. Y se presentan como amigos curiae, es decir, como amigos del tribunal, organizaciones de periodistas, etcétera, etcétera. Y por eso el fallo, que tiene 132 páginas, te diría, yo no las conté exactamente, 80 páginas o 90 están dedicados a defender la libertad de expresión. Es decir, casi dicen, y en nombre de la libertad de expresión puedes hacer cualquier cosa. Sí, y entonces ponen fallos de la justicia norteamericana y larguísimos textos, claro, y después al final dicen, y bueno, se equivocó Santoro con lo de OPS, etcétera, etcétera. Sí, nadie habla de la responsabilidad periodística, ¿no? Tampoco. Bueno, es que yo creo que hoy en día el Grupo Clarín pesa bastante más que cualquier otra institución en la Argentina. A esto me refería, claro. Pero fíjense que aún así no lo sobreseen, solo le dictan una falta de mérito. Lo que pasa es que seguramente si lo llegan a sobreseer va a haber un recurso inmediato, porque insisto que para quienes somos legos en la materia era muy notorio esto. Y además esto, cuando en un principio dijo que no lo conocía, o que lo conocía muy de manera somera, y después hay fotos familiares, o sea, demasiadas contradicciones. Y demasiadas contradicciones para alguien además en realidad el autodesprestigio es enorme, porque un periodista que se come una gambeta esa tan elemental, que diga que no lo conoce y que tiene fotos familiares, que utilice una pantalla de la televisión abierta y que luego firme la tapa del diario más importante de la Argentina en cuanto a circulación, lo hace realmente lo único que no debiese ser un periodista, que es increíble, ¿no? Para mí esto que decís es un punto neurálgico. O sea, bueno, está bien, por un instante te tomo que no cometiste delito, pero te comiste, claro, que te engañó este tipo, y además le diste a este tipo información sobre tus compañeros de trabajo, que él después transformó en un informe de inteligencia sobre tus compañeros de trabajo, quiénes eran sus fuentes, quién se reunió con Cristina, etcétera, etcétera. Entraste a los juzgados a presentarlo, o sea, a un falso abogado, a un tipo que extorsionaba, que probadamente está probado que extorsionaba. O sea, esa persona la llevaste vos a un fiscal, a un juez, el doctor Aguinsky, etcétera, etcétera. Vos lo promoviste a un extorsionador. Así que bajá el perfil, hermano. Claro. Bajate del pedestal. Sí, lo que pasa, de alguna manera, tal vez esto termine beneficiando en algún aspecto, esto de conocer a todas estas instituciones que avalan a este periodista, ADEPA, la CIP y todos estos organismos, como para que la población pueda deducir claramente de qué se trata y a quién está defendiendo, ¿no? Sin duda. Tony, de índole más personal, los colegas tuyos, los periodistas de Buenos Aires, no a través de las instituciones, sino en forma individual, ¿le creen a este tipo? ¿Les resulta confiable tener un colega de tal actividad? Todo esto lo golpeó, sin ninguna duda, pero... Sí, pero no lo suficiente. Porque no, desde ya que no. Estamos hablando de Clarín, insisto mucho. Estamos hablando de mínimo debería estar. Nosotros no tenemos por un
una estructura mediática tan fuerte como la que tiene Clarín en la Argentina. Por ahí Televisa en México. Claro, por ahí. Claro, porque recordemos que hay casos, por ejemplo, de las pifias y pifias seguidas, ¿no? Que hubo, no me voy a acordar cómo se llamaba el muchacho este que era una especie de pasante estrella en el New York Times, que publicó varias notas. Mentira, sí, pero que en definitiva seriamente no trajeron ningún tipo de correlato. Lo único que pudieron hacer era que vendiese más ejemplares en New York Times, pero no más que eso. Pero la vinculación... Daniel Santoro escribió que Máximo Kirchner y Nilda Garrett tenían 35 millones de dólares en un banco en Delaware, en Estados Unidos, que salió el gobierno norteamericano a decir que era falso. Claro. Y era una noticia chequeable por internet, porque el banco tenía en total 60 millones de dólares en depósitos. O sea, imposible que alguien tenga 35 millones de dólares en un banco que en total tenía 60 millones de dólares. No te permite ninguna autoridad monetaria, porque se retira ese depositante y se cae el banco al día siguiente. Claro. Bueno, y además había 10 maneras distintas de chequear que eso era mentira. Y sin embargo, el tipo sigue ahí. Es una cosa bastante... No, el tipo sigue ahí y gran parte de la sociedad sigue creyendo que eso, que era una mentira flagrante, es verdad. Exactamente. Turi, nos tenemos que ir, Flor. Porque ya Raúl, yo le quería hacer la última pregunta para cerrar, y es, ¿qué significa esto, brevemente, qué significa esto para el lawfare en Argentina y también para la democracia, ¿no? ¿Cuál es tu evaluación al respecto? Y, digamos, van a leer que este fue un fallo favorable, ya lo están diciendo, por supuesto, a Stornelli y a Santoro. Así lo van a presentar. Para mí no es poco que a un fiscal de la Nación lo procesen con procesamiento confirmado por espiar a un abogado y por utilizar un aparato de espionaje para una cuestión personal, como es espiar al ex marido de su actual esposa. Claro. Raúl, muchísimas gracias por tu participación. Un abrazo. Gracias, Tuni, muy generoso. Muchas gracias. Bueno, Emilio Ariel, hablamos con Raúl Colman por el procesamiento que dictó la Cámara Federal de Mar del Plata al fiscal de la Nación, Carlos Stornelli. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias a ustedes, hasta mañana. Hasta mañana.